este panel vamos a analizar cómo las organizaciones y los profesionales del cumplimiento pueden comprender y abordar estos fenómenos emergentes, fortaleciendo no solamente los mecanismos de control, sino también la transparencia y la trazabilidad en un entorno financiero cada vez más digitalizado. Para poder abordar este tema, contamos con un panel de expertas que desde sus distintas áreas de especialización nos van a compartir su experiencia y sus perspectivas sobre los retos y las oportunidades que presentan la tecnología blockchain y las criptomonedas en materia de cumplimiento y prevención de riesgos. Me permito leer los perfiles de cada una de las expositoras. Primero tenemos a Lady Córdoba Fong. Es abogada, magíster en finanzas y derecho corporativo, cuenta con máster en derecho digital, inteligencia artificial y blockchain y doctorado en derecho. Cuenta con más de 15 años de experiencia en compliance y gestión de riesgos en el sector financiero y en empresas nacionales y multinacionales. Actualmente es presidenta del capítulo Perú de Compliance Women International y cofundadora de B2 Integrity. Después tenemos a Carolina Gil. Carolina Gil es especialista en cumplimiento y gestión de riesgos, con más de 10 años de trayectoria en el sector financiero. Es CEO de Cynthia AML, herramienta de inteligencia artificial híbrida para el monitoreo de operaciones fiat y cripto. Ha liderado iniciativas estratégicas para cerrar la brecha entre la banca convencional y la tecnología blockchain, enfocándose en la interoperabilidad operativa y la transparencia en el movimiento de capitales modernos. Nos acompaña también Catalina Moya. Catalina Moya es abogada costarricense y presidenta del capítulo Costa Rica de Compliance Women International. Es asociada senior en Facio y Cañas, con más de 15 años de experiencia en compliance, ética empresarial, anticorrupción y gobernanza. Se especializa en cultura de integridad, gestión de riesgos y toma de decisiones en entornos regulados y de alta complejidad. Y por último, pero no menos importante, nos acompaña Derly Laguna. Derly Laguna, abogada tributaria, especialista en Crypto Compliance, con experiencia en cumplimiento normativo y anticorrupción. Cuenta con la certificación internacional en competencias en tecnología blockchain y criptoactivos y actualmente se desempeña como Chief Operating Officer de la Asociación de Blockchain y Bancos Internacionales. Es un gusto contar con perfiles tan increíbles como los de ustedes cuatro, por lo tanto, les doy la apertura de la palabra. Gracias, Adriana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo voy a ir iniciando con este panel, pues, súper poderoso que vamos a tener las cuatro. A ver, voy a compartir mi pantalla, dar inicio. Bueno, de hecho, la idea un poco de este panel es, pues, desde el punto de vista de, bueno, estas humildes cuatro profesionales, darle algunas pautas y antecedentes también de la blockchain, cómo esto se relaciona con los criptoactivos, ¿no? Y también ahondar en lo que actualmente desde el mundo del compliance nos interesa conocer, ¿no? Entonces, quizá alguno sea aún un tema nuevo, ¿no? Así que vamos a iniciar con una pequeña descripción que nos resume qué cosa es blockchain, porque en sus inicios, pues lo más conocido eran las criptomonedas y de hecho todo el mundo pues había escuchado más del Bitcoin, ¿no? Entonces, pero ahora se está encontrando muchos usos distintos a las criptomonedas, ¿no? Y que están utilizando también la tecnología blockchain. Así que vamos a dar un pequeño repaso de esta nueva tecnología. Blockchain. Seguro que has escuchado esta palabra últimamente. Y no es para menos. Blockchain es un sistema revolucionario que básicamente hará que muchas de las cosas más fastidiosas de tu vida desaparezcan. La cosa es que el mundo, tal y como funciona actualmente, necesita producir, gestionar y almacenar una enorme cantidad de información certificada en todo momento. Cada día, cada hora, cada segundo. Hasta ahora esta gestión la han hecho humanos. Humanos, esos seres lentos, despistados, corruptibles, perezosos y hedonistas. La propuesta de blockchain es que este trabajo pasen a hacerlo otro tipo de seres, incorruptibles, eficaces, sacrificados y cada día más veloces, los ordenadores. Pero ya sabemos cuál es la gran debilidad de un sistema informático, que es hackeable. ¿Cómo evita esto blockchain? No con un superpoderoso antivirus ni con un vigoroso firewall. Blockchain se autoprotege gracias a su propia estructura, su propia arquitectura. ¿Cuál es esta protectora estructura?
Blockchain significa cadena de bloques, y eso es, una cadena de bloques que contiene información. Cada bloque puede contener diferentes tipos de información. El ejemplo más famoso es el del Bitcoin, pero hay muchos otros. ¿Y qué tiene cada bloque? Tres cosas. La primera, la información. En el caso de Bitcoin, por ejemplo, la información relativa a las transferencias de dinero. Emisor, receptor, fecha, cantidad, etc. La segunda, algo muy importante, el llamado hash. El hash es el número de identificación del bloque. Se trata de un número único e irrepetible. Cada uno de los bloques tiene el suyo propio. La tercera, y también tiene el hash del bloque anterior, por lo que cada bloque queda conectado con su predecesor y su sucesor. Ahora ves claro lo del chain, ¿no? Efectivamente, los bloques van creando una cadena. Ahora ya sabemos cómo es el blockchain por dentro, pero ¿por qué es inhackeable? Por dos cosas juntas. La primera, el hash, y la segunda, que muchos ojos están mirando todo el rato. El hash, como hemos dicho, es el número único de cada bloque, pero tiene una gran peculiaridad. El número se genera según el contenido del bloque. Eso significa que si se cambia el contenido del bloque, la información, automáticamente cambia el hash. Imagínatelo como una pieza de puzzle. Con tal información tendrá tal forma. Si alguien cambia la información, la forma también cambiará, por lo que dejará de encajar y la cadena quedará invalidada. No es que haya una única base de datos, cada usuario de blockchain tiene una copia de ella. Dado que muchos ojos están mirando todo el rato, si un usuario altera la información de su copia, la comunidad lo sabe, por lo que su versión de la base de datos es anulada y queda sin efecto. Ahí está la diferencia. La seguridad y la certificación de los documentos en blockchain se la dan los usuarios. No una gran institución, no un banco, no un notario. Usuarios iguales, pero muchos, muchísimos. El sistema blockchain fue creado en 1991, pero no fue usado hasta 2009, cuando un tal Satoshi Nakamoto, seudónimo detrás del cual, todavía hoy, nadie sabe quién hay, lo usó de base para su ahora famosísimo Bitcoin. Pero blockchain es mucho más que Bitcoin. Las aplicaciones de este sistema son muy diversas. Puede usarse para firmar contratos, votar en elecciones, guardar registros médicos y bancarios y muchas otras utilidades que todavía están por descubrir. Por ejemplo, con blockchain sería imposible falsear la procedencia de los alimentos o esconder si durante su transporte se ha roto la cadena de frío. Del mismo modo, en el ámbito de la salud sería imposible manipular los historiales médicos. En el comercio de joyas, el poder rastrear desde su origen hasta su compra permitiría al consumidor asegurarse de que no está comprando, por ejemplo, un diamante de sangre. Se trata, en resumen, de almacenar información con muchos ojos mirando, muchos testigos, lo que dificulta que la información sea falseada. Blockchain es mucho más que una simple base de datos. Es un sistema de almacenaje de información fuera del sistema convencional, una herramienta para crear una sociedad más equitativa, más transparente y más veraz. Blockchain. Uy, sí. Perfecto. Entonces, vamos continuando. De hecho, con este video nos podemos dar cuenta, en primer punto, los usos que tiene la tecnología blockchain, cómo funciona, al menos a nivel general. Sé que a veces este tema suele ser un poco más técnico, ¿no? Pero lo importante es poder ir adentrándonos a cuáles son los usos actuales que nos interesa conocer para que desde el ámbito del compliance, pues nosotros podamos tener ciertos controles, ciertas nociones y de cómo actuar frente a esta nueva tecnología, ¿no? Eh, a grandes rasgos, los cuatro casos de uso más importantes, bueno, los smart contracts, ¿no? Actualmente están siendo muy utilizados por empresas del sector seguros. Hablamos en Europa, hablamos en Asia, ¿no? Luego, respecto a que ese tema vamos a tocar ahora, ¿no? Que es las criptomonedas, ¿no? Existe un gran mercado de criptomonedas también en crecimiento, ¿no? Y pues no solamente se está quedando pues en el usuario que compraba las criptomonedas y las almacenaba, sino que ahora este se está integrando también al mercado financiero actual, entonces aparecen nuevas tipologías, ¿no? Luego, otro tercer caso de uso de la tecnología blockchain, pues es el almacenamiento o la grabación de datos, ¿no? Justo en el video veíamos un ejemplo, ¿no? En Supply Chain, ¿no? Cómo es que te puede ayudar a organizar toda la trazabilidad de ciertas operaciones, ¿no? En el mundo de la educación también se está utilizando, por ejemplo, para poder otorgarnos
certificados, ¿no? Poder analizar que efectivamente pues el certificado es correcto, ¿no? Que existe, ¿no? Y por eso están saliendo también estos servicios de Badge, ¿no? Luego, en seguridad también hay un mercado en crecimiento también respecto del crowdfunding, utilizando las criptomonedas y la tecnología blockchain, ¿no? Que es donde está entrando bastante en este segmento, ¿no? Entonces, hoy en día es importante justo conocer, ¿no? Dónde es que más se está utilizando la tecnología blockchain y sobre todo las criptomonedas, ¿no? A nivel LATAM, para poder quedarnos con algunos datos, bueno, tenemos alrededor de 57,7 millones de personas, ¿no? Que actualmente poseen, pues, un tipo de moneda digital, ¿no? Y esta es una representación de una tasa que va en aumento respecto de la adopción de criptomonedas, ¿no? ¿Quiénes están liderando la adopción de criptomonedas? Bueno, tenemos ahí, como ven las estadísticas, Argentina, que es un mercado que está liderando, luego viene Brasil y El Salvador. Ojo que esto está en constante evolución y en constante actualización, así que siempre hay que estar revisando la información, ¿no? Y ya entrando para pasar a las preguntas acá con nuestras panelistas, un tema que creo que del compliance nos interesa conocer. ¿Cuál es la vinculación, ¿no? con el lavado de activos y el financiamiento de terrorismo? Acá les presentamos dos estadísticas importantes, ¿no? que podemos verificar. La primera está relacionado al dinero usado en la Darknet, ¿no? y en tiendas fraudulentas, ¿no? Como vemos, 2021 ha habido un pico, ¿no? Ha sido el pico más alto, con más de 3 millones de dólares utilizados, ¿no? en Darknet y actividad fraudulenta. ¿No? Y en el 2024, de hecho se vio en 2022, 23, 24, por ahí que se ha mantenido, pero todavía con montos bastante altos y relevantes, ¿no? De más de 2 millones. Y a la derecha tenemos otro cuadro, pero este está relacionado a donaciones. De hecho, existen páginas, ¿no? en las que públicamente pues reciben donaciones, pero para actividades extremistas, lo que sería pues un equivalente para el financiamiento del terrorismo, ¿no? Este también ha ido en crecimiento. Si podemos ver el pico del 2022, es muy considerable, ¿no? Más de 20 millones de dólares. ¿No? Y en el 2024 pues se tiene más de 3 millones de dólares, ¿no? Entonces, estas estadísticas, ¿para qué nos ayudan? Para que nosotros podamos tomar conciencia de nuestros negocios, ¿no? Y tomar conciencia también de las nuevas operaciones que van a salir desde el ámbito de la actividad en la que nos encontramos, ¿no? Entonces, dicho estos datos, así que queríamos traerles para poder darles una introducción al tema, vamos a pasar con nuestro primer tema que vamos a disertar y es sobre cripto y el sistema financiero actual, ¿no? Acá vamos a conversar un poco con Carolina, ¿no? Para que nos pueda dar algunas pautas y recomendaciones, ¿no? Respecto de este primer tema. Bueno, Carolina, bueno, primero muchas gracias también por estar acá, ¿no? De hecho, Carolina también es de la familia de Compliance Woman, así que va a ser un gusto empezar a conversar contigo, ¿no? Vamos con la primera pregunta, Carolina, y ahí te cedo el pase, ¿no? Vemos que hoy vemos, nos dice, una convivencia entre transacciones tradicionales y cripto, ¿no? Desde tu experiencia en análisis transaccional, ¿en qué punto consideras que se encuentran ambos mundos? Hola Lady, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá conectados. Nos alegra mucho de verdad ver tanta participación. Este es un tema realmente muy interesante, como le decía Lady al inicio. Son dos mundos que empiezan o se unen en algún momento del camino. Nosotros como oficial de cumplimiento, creo que el punto de encuentro real en tema de cripto y el sistema financiero no es la tecnología, es un proceso en donde pues el dinero pasa de un lugar a otro y el mayor reto del compliance creo que está tratando o está haciendo en tratar de unir estos dos mundos que hablan dos idiomas distintos. Mientras de pronto la banca tradicional está usando documentos y firmas, pues el cripto está utilizando datos digitales puros. Entonces, la fricción ocurre realmente para el oficial de cumplimiento, que pues es un reto realmente adaptarse a todas estas nuevas tecnologías,
es verificar realmente el origen de los fondos. Creo que el reto es de muchas instituciones financieras que, que de pronto por el desconocimiento, en lugar pues de tener como los procesos de un dinero digital y que tiene un historial limpio, no es un problema pues de que sea de tecnología, sino que nuestros manuales de cumplimiento todavía no saben cómo procesar esta información en la velocidad de que el mercado así lo exige. Entonces, como tú lo decías, esto es un dinero que entra a nuestro sistema financiero, tienen conexión, tal vez no tan a menudo como suele ser, pero sí está siendo un reto bastante grande y creo que lo importante es realmente actualizarnos. Creo que lo importante acá es que nosotros realmente vivamos esta experiencia, conocer un poquito de qué se trata, conocer un poquito cuál es el movimiento realmente para poder entenderlo y asimismo controlarlo. Así es, gracias Carolina. Bueno, justo teniendo en cuenta este punto, a ver, voy a dejar para que el público también pueda vernos a todas, ¿no? En pantalla gigante. Y bueno, eh, ¿qué dirías, pues, que si este problema es más tecnológico, regulatorio? ¿Cuál es tu visión de esta confluencia de la tecnología y las finanzas? Bueno, desde mi experiencia, yo creo que el problema es de pronto más regulatorio y de criterio. La tecnología, pues actualmente creo que ha llegado a diferentes partes del mundo y la tecnología trae, digamos que un universo completo de podernos adaptar a ella. La tecnología, de pronto para rastrear activos o mitigar los riesgos es hoy una herramienta de analítica que permite pues que nosotros tengamos esa trazabilidad en tiempo real. El verdadero cuello de botella, creo yo, que es la falta de estandarización normativa que de la seguridad jurídica en los oficiales de cumplimiento para aceptar pruebas de origen digitales. Esto es como sin temor como a los riesgos reputacionales o sanciones, simplemente porque el regulador aún no ha unificado el lenguaje entre el sistema financiero y los activos digitales. Es decir, que para que nosotros podamos avanzar, es importante que desde nuestra experiencia y la perspectiva que nosotros tengamos, es importante adaptarnos a las nuevas tecnologías que están en nuestro interior y que se están uniendo al sistema financiero. Entonces, es importante que siempre estemos actualizados, como se mencionaba anteriormente. Esa actualización permite que también la tecnología se adapte a los nuevos criterios actualmente que tenemos en el mundo cripto. Entonces, para mí es más un sistema de pronto regulatorio en donde sí tenemos que empezar a adaptarnos. Hoy llevamos con regulaciones de hace mucho tiempo y pues eso permite que a veces se friccionen este tipo de nuevos escenarios en temas de compliance y permite que haya una fricción al momento de validarlos, mitigarlos y es importante prevenirlos. Entonces, por eso es importante que nosotros desde nuestro rol como oficiales de cumplimiento o como las áreas de cumplimiento y las empresas estemos adaptadas muchas veces a, a estas nuevas tecnologías. Así es, Carolina. De hecho, claro, como mencionabas, la banca tradicional pues puede tener quizás ahorita muchas más fricciones porque los bancos ya conocidos, ¿no? Pues tienen una tecnología bastante antigua, ¿no? Entonces, el tener otro ambiente más tecnológico que está en crecimiento, como lo hemos visto a nivel Latinoamérica, ¿no? Y que sus usuarios también, los usuarios bancarios, pues se están volviendo también usuarios cripto, ¿no? Allí es donde empiezan los problemas, ¿no? Y la regulación, como mencionas, también, ¿no? Por ejemplo, puedo dar este dato. En Perú tenemos un reglamento para las plataformas de servicios de activos virtuales, ¿no? Es muy reciente, entró en vigencia recién hace un año, ¿no?
y el año pasado empezaron las fiscalizaciones, las primeras fiscalizaciones a este tipo de empresas, ¿no? Así que, y bueno, yo creo que para el final no vamos a spoilear todos los temas, pero el Travel Rules es creo que un dolor que vamos a tener todos a nivel Latinoamérica, ¿no? Muchos de los proveedores de servicios de activos virtuales, pues no solamente están en un país, ¿no? Como hemos visto, la adopción, ¿dónde está? En Argentina, en Brasil, ¿no? Y de hecho, muchos de los PESAF que nacieron ahí ya están expandidos a nivel Latinoamérica, ¿no? Bueno, sí, el tema regulatorio va a ser algo de lo que vamos a seguir conversando seguro en futuras sesiones acá desde Compliance Woman. Gracias, Carolina. Gracias, Lady. Pasamos entonces con nuestra siguiente panelista y es Catalina, ¿no? Bueno, también acá de Compliance Woman, ¿no? Y vamos a empezar pues con una primera pregunta para ella, ¿no? Bueno, desde la perspectiva del riesgo e integridad, ¿no? ¿Cuál es el mayor error que podrían cometer las organizaciones al adoptar criptoactivos? Muchas gracias, Lady. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad tan especial para nosotros y que nos encanta que entre ayer y hoy pues se hayan sumado tantísimas personas. Y eso nos deja en evidencia que cada vez el compliance convence a más personas y esa es parte de nuestra tarea. Y gracias, Lady, por tu pregunta, porque claramente la parte de este tema es muy técnico y representa a ver, tecnológicamente un gran avance e importancia a nivel mundial, pero en efecto está el tema de los riesgos y la integridad. Eh, y desde la perspectiva de riesgo e integridad, el mayor error que considero que pueden cometer hoy las organizaciones al adoptar criptoactivos es asumir que como no existe una regulación específica en muchos de nuestros países, como es en el caso de Costa Rica, entonces existe menos riesgo o quizá menos incluso responsabilidad. Y pues realmente ocurre exactamente lo contrario, ¿no? Los activos digitales operan en un entorno global, tecnológicamente complejo, verdaderamente complejo y con riesgos muy importantes que están relacionados con fraude, con ciberseguridad y con legitimación de capitales en muchísimas ocasiones y de ahí la sensibilidad del asunto. En el caso nuestro, de nuevo, para hablar de Costa Rica, la jurisprudencia costarricense ha señalado en varios casos que quien administra o pone en funcionamiento un servicio tecnológico riesgoso, claramente debe asumir por su funcionamiento y por su seguridad. Entonces, esto es particularmente relevante cuando hablamos de activos digitales o plataformas tecnológicas que gestionan, por supuesto, valores económicos, ¿no? Entonces, además de que no exista una ley específica sobre criptoactivos, que de nuevo sé que es la realidad de muchos de nuestros países, pues sí existen obligaciones regulatorias, ¿verdad?, que siguen siendo aplicadas plenamente. Esto por analogía. Entonces, en Costa Rica ha habido una intención de proyectos de ley para poder regular. Sin embargo, en materia de prevención de legitimación de capitales, hay normativas como los acuerdos de la Superintendencia General de Entidades Financieras que establecen pues algún tipo de enfoque basado en riesgos que obliga a las organizaciones a evaluar los riesgos asociados con nuevos productos especialmente, ¿no? Con nuevas tecnologías o incluso con nuevas prácticas comerciales, que es lo que vemos en esta era en la que estamos viviendo, ¿no? Este avance tecnológico que nos obliga a estar detrás y haciendo regulación. Entonces, esto significa que las empresas que adoptan tecnologías como blockchain o activos virtuales deben analizar previamente los riesgos de prevención de blanqueo de capitales, deben implementar una debida diligencia, conocer especialmente a sus clientes, ¿no? Y monitorear las transacciones. Entonces, en ese sentido, la verdadera innovación no consiste necesariamente en evitar los controles, ¿verdad?, que eso es lo que podría pretenderse al no estar regulada la práctica, sino que la verdadera innovación consiste en integrar
la tecnología dentro de las estructuras de gobernanza y de cumplimiento sólidas. Esa es parte del verdadero reto, ¿no? Entonces, esto lo podemos ver así porque cuando la tecnología avanza más rápido que los controles, lo que normalmente crece no es la innovación, sino lo que crece realmente es el riesgo, ¿no? Entonces, en lo que yo llamo en este romance que vivimos con la tecnología que nos ha resuelto con eficiencia un sinnúmero de tareas incluso, y el video que vos exponías, Lady, que nos deja ver la relevancia a nivel comercial, con un impacto mundial, nos confirma pues eso, ¿no? Que crece un interés supremo por poder subirse a la ola de esta tecnología. Sin embargo, de nuevo, avanza tan rápido la tecnología que tenemos que sumarnos también a un avance rápido de los controles, sino en efecto el riesgo crece exponencialmente sin este control. Completamente de acuerdo, Catalina, y de hecho, pues no caigamos, ¿no? En esta frase que a veces en las escuelas de derecho nos dicen, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? No podemos caer sobre todo en este ecosistema tecnológico que avanza constantemente, ¿no? Y que hoy en día sabemos cómo obtenemos las herramientas para poder identificar esos riesgos, ¿no? Y en este nuevo ecosistema, ¿no? Que también ya está surgiendo, pues nosotros tenemos que ser conscientes, ¿no? ¿Qué tipo de empresa también quiero ser? Quiero ser sostenible en el tiempo, ¿no? O pues me cargo todos los riesgos y no hago nada, ¿no? Solo por el hecho de no tener una regulación clara, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Porque podemos poner ahí en riesgo a nuestros clientes, a la sociedad, ¿no? Tener problemas jurídicos también con la autoridad, ¿no? Entonces, y existen también herramientas, ¿no? Recomendaciones de organismos internacionales que nos pueden dar esas pautas, ¿no? Y justo en esa línea, ¿no? De gobierno, ¿no? Y cómo podemos nosotros ir implementando estos elementos que nos ayuden a fortalecer las empresas, pues hoy en día todas las empresas quieren innovar rápido, ¿no? Estar más adelante que la competencia, ¿no? Pero hay que al menos tomarnos una chance, pues, para revisar cuál es nuestra estructura de gobierno, ¿no? Y aquí viene, pues, la siguiente pregunta para ti, Catalina, es ¿qué principios deben existir antes de adoptar estas nuevas tecnologías? Bueno, sí, lo que decía, hay muchas organizaciones que quieren innovar rapidísimo, ¿no? Incorporar este blockchain, la inteligencia artificial, activos digitales, ¿no? Y a veces lo hacen sin una estructura clara de gobernanza. Y debo decir, a veces no, lamentablemente, es lo que lo que está pasando en la implementación, en la adopción de estas nuevas tecnologías, eh, con esta emoción y de nuevo esta alegría que nos da la eficiencia, que no es lo mismo que la eficacia, valga decir, que nos da las tecnologías, de pronto dejamos de lado aquello que es lo más importante y es esa clara estructura de gobernanza. Y por supuesto que eso puede generar un sinnúmero de problemas y problemas muy relevantes para toda la corporación y sus socios de negocio, sus colaboradores y demás. Entonces, antes de adoptar esas tecnologías emergentes, yo considero que podemos hablar de 4 principios básicos, ¿no? El primero, claramente, es las responsabilidades, que tengamos claro los roles de los participantes en el uso de estas tecnologías. Debe de existir una definición muy clara de quién toma las decisiones sobre la adopción de la tecnología, quién supervisa los riesgos y quién es responsable del cumplimiento, ¿verdad? Eh, y yo sé que esto puede sonar absolutamente lógico y claro, pero créanme cuando decimos que no está pasando con la seriedad que esto exige. El segundo principio es claramente una evaluación previa de riesgos. Soy creyente del cumplimiento con un enfoque basado en riesgos y esto implica analizar
por supuesto, los riesgos tecnológicos, los riesgos legales, los riesgos reputacionales, que esto para mí es absolutamente clave, y también, por supuesto, los riesgos financieros o de legitimación de capitales. Poco logramos con la implementación, poco logramos con querer establecer, tener una posición preventiva, si no hacemos un análisis de quiénes somos como empresa, cuál es nuestra actividad, quiénes son nuestros socios de negocio, quiénes son nuestros clientes, cuál es la actividad de nuevo a la que desarrollamos y por ende cuáles son nuestros riesgos latentes sobre los que tenemos que hacer un trabajo de cumplimiento. Entonces, este segundo principio es esa evaluación previa de los riesgos. Como tercer principio, considero que es necesaria una integración con los sistemas de cumplimiento de compliance y de control interno. La tecnología no puede, considero, operar en un vacío, debe estar conectada con los procesos existentes que ya tengamos de gestión de riesgo, de auditoría interna y de cumplimiento normativo, perdón. O sea, tiene que haber una integración y no dejar de lado esta tecnología como si no fuera parte o no requiriera de los mismos controles de cumplimiento. Y un cuarto principio, que no por último es menos importante y para mí es relevantísimo, y de esto he hablado en muchas ocasiones, es la trazabilidad y la transparencia en las operaciones. Uno de los principales desafíos de este ecosistema cripto es garantizar que las transacciones puedan ser comprendidas, que puedan ser monitoreadas especialmente, y cuando sea necesario incluso que puedan ser investigadas, ¿verdad? Muchos de estos principios ya existen en marcos regulatorios tradicionales de gestión de riesgos en el sistema financiero. Entonces, por lo tanto, más que inventar reglas completamente nuevas, que también se requiere pues claramente una regulación específica hecha a la medida para este ecosistema, pero muchas veces el desafío consiste en adaptar principios que ya existen, ¿verdad? Principios que ya tenemos de gobernanza a estas nuevas tecnologías, ¿verdad? Entonces, esto sucede porque claramente la innovación sostenible, que no depende solo de la tecnología, sino que claramente su éxito, su seguridad está ligada pues a una estructura institucional que debe acompañarla. Así es, Catalina, muchas gracias, ¿no? Y exactamente es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ya no somos ajenos pues a esta nueva tecnología, ¿no? Blockchain, criptomonedas. Un ejemplo que también puedo mencionar, por ejemplo, en Perú, el BCP, que es uno de los bancos más importantes acá, ya tiene un proyecto que acaba de lanzar de criptomonedas, ¿no? Para poder hacer transacciones con Bitcoin, ¿no? Y USDC, ¿no? Y que lo llamó CryptoCocos. Entonces, a nivel mundial también tenemos otros casos, ¿no? De bancos que están implementando estas nuevas tecnologías con mucha cautela también, ¿no? Porque no existe una regulación específica, ¿no? Pero están indagando, ¿no? Conociendo un poco de este nuevo uso, ¿no? Y pues para todos, yo creo que si el mercado, ¿no? quiere ser sostenible, transparente, pues va a requerir de tomar justo estos principios que mencionabas, Catalina, ¿no? Y que se fortalezca pues este mercado, ¿no? Así es, bueno, Catalina, muchas gracias. De hecho, acá estamos conversando dos temas importantes, ¿no? Que hemos iniciado un poco también con Carolina, esta vinculación entre el sistema financiero tradicional, ¿no? Y la tecnología blockchain. Catalina ya ahondando más sobre los riesgos, qué principios pues podemos tomar en cuenta hoy, tomando estos principios generales también que podemos encontrar en estándares, ¿no? Y que los podemos adoptar, ¿no? Sobre todo en materia de gestión
de riesgos, ¿no? Y tenemos nuestra tercera panelista, ella es Derly, con ella vamos a tocar pues los temas más de auditoría, ¿no? Que quizás sea un poco más técnico, pero en realidad es también importante porque si identificamos riesgos que ya estábamos mencionando, pues el tema de auditoría forense pues es también sumamente importante, sobre todo cuando ya esto no es solamente una idea, sino que ya estamos operando, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta también cómo vamos a afrontar, ¿no? Las auditorías forenses cuando estamos ante negocios que utilizan cripto, ¿no? Entonces acá voy a darles la primera pregunta y te doy paso, Darly. Bueno, vamos a empezar, bueno, con esta, de hecho, parte de la estadística que justo presentábamos, ¿no? El uso de las criptomonedas en actividades ilícitas, ¿no? Y bueno, existe pues esta percepción, ¿no? De que la blockchain facilita el delito financiero, ¿no? ¿Dirías, Derly, pues que hoy en día es más fácil o difícil rastrear operaciones ilícitas en cripto en el sistema financiero tradicional? Hola, muy buenos días con todas. Un saludo cordial a toda la comunidad de Compliance Woman. Pues en realidad el tema de blockchain, el rastreo forense en esta nueva tecnología, no ha superado. Hoy es más fácil, o inclusive la mayoría de los casos, hoy es más fácil rastrear operaciones ilícitas en blockchain que en el sistema financiero tradicional. Aquí les dejo como un claro ejemplo, tenemos diferentes técnicas para rastreo de esta nueva tecnología y también adicional a ello es que uno de los beneficios es que nos permite hacer este rastreo, esta trazabilidad en vivo, en tiempo real y que no se permite de alguna otra manera pues ocultar o filtrar cierto tipo de información. Cada transacción queda registrada en el libro contable distribuible y no puede ser alterado en ningún modo, ¿no? Desde nosotros como profesionales vinculados a esta tecnología, al rastreo forense, al crypto compliance, tenemos conocimiento de que muchas operaciones en cripto a lo mejor pues son difíciles de descifrar, ¿no? Pero con un conocimiento necesario fácilmente se puede verificar estas transacciones e inclusive haciendo uso de tecnologías que guarden el control o que también estén ya tecnificadas, ¿no? A través de las más sencillas con la tecnología o las técnicas OSINT, las cuales permite tener acceso a las medidas o a las listas públicas o inclusive cuando usamos herramientas un poquito más tecnologizadas como es Data Analysis, de TRM Labs, de Crystal Intelligence, entre otros, que nos permiten identificar los fondos en tiempo real, los patrones de lavado, también las clusters de las direcciones e inclusive los tipos de servicios que hoy por hoy la tecnología está brindando. Yo les invito a toda a la comunidad, en realidad, el blockchain también nos permite tener un aliado estratégico para nosotros como oficiales de cumplimiento o comunidad o equipos de riesgo, porque podemos hacer uso de estas tecnologías para llegar a un nuevo formato de trazabilidad y un nuevo formato de verificación de información. No solamente para vincular, ¿no? El tema del forense, sino también para hacer uso al momento de gestionar nuestros elementos de cumplimiento. Así es, Derly, muchas gracias. De hecho, pues hoy en día con las nuevas tecnologías es muy importante y ya tenemos que tener estas herramientas que nos permitan justo entrar a hacer estos análisis, pero que son 100% digitales, ¿no? Utilizando nuevas tecnologías y también teniendo pues la seguridad de que la trazabilidad, ¿no? No ha sido vulnerada, ¿no? Entonces, vamos a justo pasar un poco más a la práctica, una pregunta un poco más práctica, ¿no? Respecto de técnicas, ¿no? En la actualidad, pues, ¿qué técnicas y herramientas son clave para el rastreo forense de blockchain, ¿no? Y esta segunda parte es, ¿qué nuevas capacidades, pues, deben tener los equipos de compliance para poder realizar esta actividad? Buenísima pregunta. En realidad, el tema de la práctica, yo siempre el vínculo bastante con el conocimiento, porque hoy por hoy nosotros podemos tener millón prácticas, como nos decías igualmente en una de las expositoras e igualmente en el video,
que se presentó al principio, Lady, es que blockchain ya lleva muchísimos años, pues, en realidad en el ecosistema, pero hoy por hoy ha tomado especial enfoque por el tema de adopción, por un lado, pero por otro también porque la misma comunidad, la misma oficiales de cumplimiento, los mismos bancos, las entidades financieras, ya están vinculando a la tecnología en sus operaciones. Es por ello que aquí te puedo mostrar 3 tipos de técnicas que nosotros hemos verificado. Uno de ellos es el rastreo transaccional a través del uso de intercambio de puntos de conexión de los exchanges con las cadenas de transferencias, los saltos entre billeteras y posibles puntos de salida con los diferentes proveedores. Ahora, tomemos en cuenta también que las transacciones hoy por hoy también ya están usándose o están verificadas en diferentes entidades financieras con uso de tecnología blockchain. Otra de las tecnologías que hoy por hoy están haciendo es los Flow of Funding Analysis, los cuales permiten analizar los flujos de capitales que identifica los patrones de lavado de activos, ¿no? Y no solamente con movimientos fraccionados, sino también tal vez a lo mejor patrones de ocultamiento del origen del dinero, entre otros. Otra de las tecnologías que anteriormente pues ya les había comentado, las técnicas, el OSINT aplicado a blockchain, muchos de ellos, muchos OSINT han servido de ayuda de primera mano para vincular, ¿no?, una dirección de una billetera o también inclusive para aplicar a 2 patrones importantísimos como es la cooperación judicial entre las diferentes instituciones. Hace más o menos unos 3 o 4 meses justamente conversaba en una ponencia sobre un caso de la operación Gulupa. Gulupa justamente usó este tipo de tecnologías para vincular las diferentes jurisdicciones donde habían usado el uso, mejor dicho, puesto las billeteras tanto frías como calientes para hacer el movimiento de estos activos. Y podemos determinar, ¿no?, en esta operación Gulupa que hubo 4 jurisdicciones, como fue Bélgica, fue España, Ecuador y Colombia. Y que detrás de ellas, pues, no solamente estuvo el tema de la cooperación judicial, no solamente estuvo el tema de los exchanges, no solamente estuvo también el fraccionamiento de los capitales, sino también algo muy clave que comentaban también las otras panelistas, y es cómo nosotros podemos vincular una operación en este ecosistema para temas ilícitos y cómo identificar o rastrearlos con la vinculación, ¿no?, con las unidades judiciales de diferentes países. Aquí tenemos una brecha enorme, es el tema regulatorio, pero de alguna otra manera también a través de la cooperación judicial sí nos ha permitido identificar estas modos o estas estructuras. Y ojo, no quiere decir que con blockchain se hayan levantado más ilícitos que en el sistema financiero tradicional, así como cualquier tecnología siempre van a haber estas salidas para los delincuentes, pero no quiere decir que la tecnología sea mala. En realidad, desde mi punto de vista, es una de las tecnologías que ha permitido verificar en tiempo real, en tiempo exacto, es justamente la transparencia que nos permite a nosotros como mismos aliados de equipos de cumplimiento, es eso, ¿no?, tener especial visión en las KYC, en las KYT. Hoy por hoy la tendencia que he visto con muchos oficiales, con muchos equipos, está vinculado justamente a las KYT, ¿no? Conozca su transacción, cómo identificar y cómo verificar. Y esto va de la mano siempre con la educación y el conocimiento. Es por ello que nosotros como oficiales, como equipos, siempre estamos invitados a fortalecernos en estos equipos de conocimiento, en estos espacios, que todo el tiempo estamos actualizándonos en nuevas normativas, en nuevas formas de conocimiento. Igualmente con la veña de nuestra querida Catherine, pues también se les hace una cordial invitación en el chat está, por ser parte o por formar parte de esta comunidad. Se les va a entregar desde la Asociación de Blockchain y Bancos Internacional
un acceso al taller de práctico en manejo de Crypto Compliance, verificación de billeteras, que lo vamos a dictar este próximo 18, 19 y 20 de mayo con diferentes profesionales cordialmente invitados. Siempre es un honor y agradecidos con toda la comunidad de que estamos constantemente formándonos. Listo, gracias, Derly. Sí, me llevo ese punto. Hoy en día, pues, la capacitación, el conocimiento es lo que nos va a permitir, pues, manejar los riesgos y conocer estas nuevas funcionalidades que están conectando el mundo tecnológico con el mundo tradicional, ¿no? Y bueno, para ir terminando y cada una pues nos pueda dar brevemente algunos retos y oportunidades que encontramos pues en este nuevo ecosistema en el que ya no solamente está un usuario esporádico que compró Bitcoin, ¿no? Hace muchos años, sino que ahora en el ecosistema estamos encontrando pues al usuario más. Los bancos, las exchange, ¿no? Que están empezando a ser reguladas. ¿Qué más? Las pasarelas de pago, porque si existen ahora comercios que están aceptando cripto, pues hay intermediarios que también están entrando a este ecosistema, ¿no? Las marcas de tarjetas también son otras, ¿no? Hay algunas que permite pues tener algunas tarjetas para hacer tus consumos con cripto, ¿no? Y también un agente bastante importante, que son las autoridades, ¿no? Entonces, todo este ecosistema, como vemos, ya es más complejo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Bueno, Carolina, ¿no? Carolina, ¿qué retos y oportunidades, pues, nos puedes comentar? Gracias, Lady, porque digamos que esto es un tema bastante amplio, bastante interesante y creo que como desde la parte oficial de cumplimiento y en áreas de compliance, creo que uno de mis mayores retos fue realmente sincronizar y entender cómo funciona el blockchain y el cripto para así poderlo también adaptar a mi conocimiento y actualizarme un poco en todo lo que son las regulaciones actuales. Creo que desde el punto de vista de la oportunidad es realmente conocer, creo que ahora, hoy en día, nosotros tenemos la oportunidad de conocer en diferentes escenarios y con diferentes asociaciones cómo realmente funcionan y realmente qué es lo que nos sirve a nosotros desde nuestra área, nuestra empresa y desde nuestro sector para poder identificar realmente todos estos aspectos en donde llegan ambos sistemas a sincronizarse. Entonces, creo que uno de mis mayores retos fue eso, fue conocer realmente un poco más del blockchain, del cripto, cómo funcionaban y cómo realmente desde mi experiencia poderlo adaptar a las nuevas tecnologías que actualmente están. Entonces, encontrar, por ejemplo, un sistema que adapte los dos actualmente es un riesgo, es un reto bastante alto y creo que es tan fácil como entender que un hash es tan válido como una cuenta o un extracto bancario en la banca tradicional. Así es, gracias, Carolina. Catalina, por favor, a ver si nos puedes ilustrar con algunos retos y oportunidades. Claro, son muchos, creo, ¿no? Y de nuevo, tengo que hacer siempre la diferenciación entre los países que han logrado regular esta práctica y los que no. Verdaderamente, y como nos mostraba Ashley de un inicio, son muchos países los que en mayor o menor medida, pues claramente ya están haciendo uso de estas tecnologías. A ver, no es nada novedoso, como también decía Daryl, es algo que tiene mucho tiempo atrás. Eh, pero cada vez hay más interés y nos animamos cada vez más a hacer uso de esto. Pero si tengo que resumir retos y oportunidades del ecosistema cripto, yo empezaría con una pregunta realmente, y es si estamos frente a una revolución tecnológica, quizá, o si estamos frente a una evolución del sistema financiero. Y yo creería que tal vez estamos probablemente tenemos un poco de ambas, ¿no? El gran reto hoy es la gobernanza, por supuesto, desde mi punto de vista. La tecnología avanza a una velocidad impresionante, todos somos testigos de eso, eso está ocurriendo frente a nuestros ojos. Pero las estructuras de regulación, de supervisión y la gestión de riesgos siempre van un paso atrás, ¿verdad? Tratando de entender cómo aplicar principios tradicionales en sistemas que fueron diseñados para ser
descentralizados. Y es parte de lo que también estaba diciendo Carolina, y es el tema de la educación. Y es absolutamente relevante entender y qué difícil es regular aquello que de pronto todavía no entendemos bien, ¿no? Entonces, eso plantea preguntas interesantes desde el derecho y desde el compliance. Si no hay una autoridad central, ¿quién asume la responsabilidad? ¿Verdad? Si el sistema es global, ¿quién lo regula? Y si todo está programado en un código, ¿qué pasa cuando ese código falla? ¿Verdad? Pero precisamente ahí es donde aparece lo que creo yo que es la gran oportunidad. Eh, Blockchain y los criptoactivos nos obligan a repensar cómo entendemos la gobernanza, cómo entendemos la trazabilidad, la transparencia y la responsabilidad en el mundo digital. Y esto nos lleva obligatoriamente a construir marcos regulatorios, me atrevo a decir, más inteligentes, más tecnológicos y más adaptados a esta economía digital. A veces se plantea la innovación y la regulación como si fueran enemigas. Y por supuesto que cuando no entendemos lo que decía, al regulador le resulta todavía mucho más complejo y se crea esa enemistad que no debe de suceder. Pero la historia del sistema financiero realmente demuestra lo contrario, y es que los mercados que sobreviven no son los que evitan precisamente la regulación, sino los que están logrando equilibrar esa innovación con la integridad. Es decir, necesita de la regulación para que esto pueda sobrevivir en los países que deseen que esto sea un activo de circulación regulada. Así que quizás el verdadero desafío del ecosistema cripto no es si va a haber regulación o si no va a haber regulación. Creo que el verdadero desafío es cómo lograr que esa innovación avance sin perder la confianza, porque de nuevo hay en muchos de nuestros países todavía temor a algo que no se comprende a cabalidad y que por supuesto además no está regulado. Y al final, incluso en un mundo de blockchain, de protocolos y de algoritmos, la confianza sigue siendo la tecnología financiera más importante que existe, ¿no? Y esa, me parece, todavía no se ha logrado descentralizar del todo, podemos decir. Así es, así es. De hecho, como mencionas, el tema regulatorio, pues va a invitar a que también las autoridades, ¿no? Los reguladores conozcan de este nuevo ecosistema, ¿no? No se trata de regular por regular algo que se desconoce, ¿no? Sí, y de hecho dentro de Latinoamérica también tenemos pues particularidades entre los países, ¿no? Y un tema que sí considero importante en el uso de blockchain y de criptomonedas es que es de uso global, ¿no? Traspasa las fronteras el uso, ¿no? Entonces, eso va también a invitar a que las autoridades hagan más cooperación, ¿no? Que entre ellos también puedan, digamos, generar algunas salidas, ¿no? No del ámbito regulatorio, pero más del ámbito, digamos, de la autoridad, ¿no? Como para poder generar, yo creo que importancia es generar seguridad, ¿no? Seguridad, confianza en este ecosistema, ¿no? Y estamos en una constante evolución. Y como mencionabas, Catalina, blockchain es completamente distinto de las finanzas tradicionales, ¿no? Tiene una lógica muy técnica, ¿no? Que a veces es compleja de poder entender, ¿no? Y que las finanzas, pues siempre tenemos autoridades, ¿no? Un banco central, ¿no? Una superintendencia de bancos, pero la blockchain no es así, ¿no? Es generalizada, global, ¿no? Tiene ciertas particularidades, ¿no? Y acá dejo un poco para ir finalizando, antes de leer si hay alguna consulta, la pueden dejar en el chat, y paso un poco a Derly. Derly, coméntanos qué retos actuales y oportunidades encuentras. Yo veo siempre el panorama positivo, oportunidades muchísimas. Blockchain llegó para quedarse, los activos virtuales, los criptoactivos están pasando en un momento muy crucial. Digo yo, en realidad,
una oportunidad grandísima que tiene Latinoamérica es que ya el viejo continente, Europa, empezó con su normativa, la ley MiCA, ¿no? Si bien es cierto, no abarca todo lo que blockchain hoy por hoy conocemos, sin embargo, ya empiezan los primeros lineamientos regulatorios. Entonces, eso quiere decir que la adopción ha ido avanzando a mayor cantidad y por ende también tenemos en el otro lado, en Estados Unidos, con el Genius Act, el DORA Act, que hoy por hoy también pues están tomando un tablero importante en la regulación de las stablecoins, ¿no? Entonces, eso nos deja como una premisa para toda Latinoamérica de que hoy por hoy es una oportunidad de tomar, tal vez no hacer, tomar una referencia para lo que podemos implementar o lo que funciona a cada uno de nuestros países. Justamente hablaba hace un par de semanitas con un delegado de la superintendencia y decían, pues en realidad se están abriendo ya las mesas de diálogo, ya se están conversando sobre este tema del regulatorio y además del tema regulatorio también cómo lo vamos a implementar y que esto tenga su correcto funcionamiento, ¿no? Como comentaba Juan Pablo al inicio, no es la idea de tener que el papel soporte con el famoso paper compliance, sino en realidad que funcione y que sea jurídicamente responsable para las personas que tienen que aplicar o que tienen su nivel de jurisdicción, inclusive de regulación, ¿no? Los retos, sí, en realidad también son bastantes. Uno de ellos es que muchas de las ¿qué les puedo decir? De las operaciones que hoy por hoy se cruzan en jurisdicciones, la trazabilidad, se convierten un poquito, están en esa brecha. El uso también de hablar de las monedas de privacidad, que hoy en Latinoamérica pues también se ha incrementado su uso. Y también existen otras retos que nosotros como equipos de riesgo, oficiales de cumplimiento, gerentes de estas entidades, pues tenemos que encontrarle, ¿no? El lado flojo para irlo puliendo, ir mejorando nuestros sistemas de riesgos. Hablábamos justamente con un oficial de cumplimiento y nos decía, pero yo no manejo activos virtuales, yo no, en realidad, mi giro del negocio no está vinculado con el uso de criptoactivos. Ojo, el hecho de que el giro general de los criptoactivos no esté con su negocio no quiere decir que uno de sus clientes, que sus beneficiarios finales, esté involucrado con este uso. Justo leí hace un par de días que el uso de las criptoactivos, el intercambio de las criptomonedas, hoy por hoy ha crecido un 3.5% más. Y esto va a seguir escalando y escalando y va a llegar un punto que como en Europa, pues ya existen cierto tipo mejor dicho, lo tienen normalizado de mejor manera. Latinoamérica, poco a poco esto está pasando. Hemos visto muchísimas, ¿qué les puedo decir? Personas que ya conocen, cuando uno va a una conferencia, cuando uno conversa con la gente del diario a diario, ¿tú conoces sobre las criptomonedas? Claro, ya conocen, es un nuevo término que a lo mejor en temas regulatorios nos estamos quedando un poquito lejos, pero el día a día de los civiles, de las personas que estamos transactando, ya es una realidad y tenemos que prestarle un ojo a eso. Así es, Berly. Bueno, de hecho, cierro con una pregunta que nos hacían, ¿no? Bueno, la revolución tecnológica sucedió hace ya varios años, sí, es verdad. Pero en la TAM recién estamos analizando normas y regulaciones, ¿no? Muchas dudas nos ponen. ¿Quién regula? ¿Quién revisa? ¿Cómo lo hacemos? ¿No? Y de hecho, eso justo iba en el comentario que abordábamos con Catalina, ¿no? No se trata de encontrar ahorita una autoridad como es en las finanzas tradicionales, que podemos encontrar a un banco central, a una superintendencia, ¿no? La blockchain como tal, como tecnología, es un sistema descentralizado, ¿no? Donde todas las transacciones son públicas y todas están en la blockchain, ¿no? Y de hecho, si indagamos un poco en los orígenes, nació justo, ¿no? El poder darle
esta contra, digamos, a las finanzas tradicionales, ¿no? Y digamos, a los costos que se tenían respecto de cómo hacer operaciones en las finanzas tradicionales y todos los intermediarios, pues, que estaban dentro de estas operaciones, ¿no? En cambio, la blockchain, las criptomonedas, pues, ahorita, hoy en día no tiene un regulador, ¿no? Un marco regulatorio general, ¿no? Y es ahorita lo que se está debatiendo, ¿no? Los países, qué cosa quieren regular. Algunos países están regulando solamente el tema de prevención de lavado de activos, otros están regulando, que es justo MiCA, ¿no? MiCA regula un poco los agentes que intervienen en las operaciones de compra, de venta, de custodia, ¿no? Para los activos virtuales, ¿no? Entre otros puntuales tipos de operaciones, ¿no? Pero no es que exista un gran regulador de las cripto, ¿no? Entonces, yo creo que esto, como mencionaba, va a dar pie a que sigamos conversando, veamos cómo pega esta revolución y al menos yo también, al igual que Derly, soy bastante positiva de que esta tecnología nos va a ayudar muchísimo. Lo estamos viendo no solamente desde el lado de las finanzas, sino que lo vamos a ver en muchos otros sectores, ¿no? Y ya no es ajeno, no es decir, bueno, yo me dedico, no sé, al sector inmobiliario. Estamos viendo proyectos de tokenización de activos en el sector inmobiliario, ¿no? Entonces, que es un sector bastante tradicional, pero que está entrando, ¿no? En el uso de esta nueva tecnología, ¿no? Entonces, hasta acá, bueno, damos culminado nuestro panel. Espero que haya sido de súper utilidad para todos y esperamos que sigan conectados a lo largo de toda la programación. Gracias. Gracias, Catalina, Derly, Carolina, muchas gracias. Muchas gracias a todos. No, gracias a ustedes y a los que se conectaron. Gracias.